Bienvenidos a Historia Iberoamericana. En este video nos adentraremos en un periodo clave y breve, pero de enorme repercusión, los primeros 2 años del mandato de Benito Juárez, 1858-1860. En apenas 24 meses, Juárez se enfrentó al reto de consolidar el gobierno liberal tras la caída del imperio de Iturbide, lanzó reformas radicales y soportó la guerra de reforma contra los conservadores. Estos cambios transformaron la vida de los mexicanos, mestizos, mulatos, pardos e indígenas, a niveles sociales, políticos y económicos, a veces para bien, otras para mal. A lo largo de 18 datos profundizaremos en fechas clave, personajes decisivos y figuras políticas que impulsaron o bloquearon el progreso, comparando con la rigidez del virreinato de la Nueva España y evaluando quién salió más perjudicado. Número 1. 17 de enero de 1858, Juárez asume la presidencia interina y reorganiza el gabinete. Al día siguiente de que Félix Zuloaga declarara su plan de Tacubaya y suspendiera la Constitución de 1857, Benito Juárez, entonces presidente de la Suprema Corte, asumió la presidencia interina. Inmediatamente llamó a Miguel Lerdo de Tejada y Melchor Ocampo para integrar un gabinete que desbloquearía la aplicación de las leyes de reforma. Este afán por formar un equipo técnico y comprometido representó un giro brutal respecto al virreinato, donde el poder giraba en torno al virrey y al clero. Ahora, juaristas mestizos y pardos ocupaban ministerios, impulsando un estado laico. Sin embargo, para comunidades indígenas del sur y mulatos jornaleros urbanos, este gabinete liberal carecía de mecanismos reales de representación local, generando desconfianza y preocupación por la continuidad de sus usos comunales. Número 2. Febrero-marzo 1858, reinstauración de la Constitución de 1857 y tensiones culturales. En las primeras semanas de gobierno, Juárez restableció la Constitución de 1857 y proclamó la plena vigencia de sus artículos. Para la élite criolla y los mestizos urbanos, significó garantías de libertad de prensa y culto. Pero en las comunidades indígenas de Oaxaca, Michoacán y Chiapas, las escuelas parroquiales en lenguas náhuatl y zapoteco quedaron en entredicho al eliminarse los fueros eclesiásticos. La abrupta imposición de un modelo jurídico españolista contrastó con el virreinato, en el que la Iglesia mediaba las disputas indígenas. Ahora, sin esa mediación, muchas comunidades temieron la pérdida de protección cultural y legal, sintiendo que la modernidad liberal borraba su identidad ancestral. Número 3. 23 de noviembre de 1855 aplicado en 1858, Ley Juárez en acción. Aunque promulgada en 1855, la Ley Juárez cobró fuerza real en 1858 bajo el gobierno de Juárez, suprimió los tribunales especiales del clero y el ejército, estableciendo que todos los ciudadanos respondieran ante tribunales civiles. Mestizos y mulatos urbanos aplaudieron la igualdad jurídica, pues antes eran juzgados a discreción por jueces eclesiásticos. Sin embargo, en pueblos indígenas de la Sierra Norte de Puebla y Guerrero, los jueces civiles desconocían usos tradicionales de justicia comunitaria, provocando confusión y vulnerabilidad. La igualdad ante la ley, inspirada en el derecho español ilustrado, resultó en un vacío de protección para aquellos grupos que dependían del antiguo sistema virreinal de reducción y mediación parroquial. Número 4. Abril de 1858, inicio de la Guerra de Reforma y reorganización de las milicias locales. Al declararse la Guerra de Reforma, Juárez reorganizó milicias liberales en 2 ejércitos, el de Oriente bajo Ignacio Comonfort y el de Occidente bajo Santiago Vidaurri. Para mestizos y mulatos de Monterrey y Veracruz, las milicias fueron vía de ascenso social, pues algunos lograron ascender de simple soldado a oficiales subalternos. Empero, en comunidades indígenas como las mixtecas y otomíes, las milicias comunitarias fueron absorbidas en estas estructuras militares, perdiendo autonomía y siendo objeto de reclutamientos forzados, afectando labores agrícolas y tradiciones locales. El reclutamiento masivo contrastó con el virreinato, donde las reducciones indígenas conservaban cuerpos de milicias propias para defensa interna. Número 5. 1 de mayo de 1858, expropiación parcial de bienes eclesiásticos en la práctica. Aunque la ley Lerdo data de 1856, fue en 1858 cuando Juárez ordenó su aplicación rigurosa, expropiar rentas y tierras de la Iglesia. En la Ciudad de México, se abrieron salas de subasta donde mestizos acomodados y mulatos empresarios adquirieron propiedades baratas, permitiéndoles acceder a contratos de arrendamiento urbano y especulación inmobiliaria. Sin embargo, en comunidades indígenas de Michoacán y Tlaxcala, muchas tierras comunales consideradas propiedades eclesiásticas fueron puestas a remate, desplazando a familias que dependían de parcelas para su subsistencia. Comparado con la Nueva España, donde la Iglesia gestionaba tierras comunales con cierto grado de protección, ahora esas tierras pasaron a manos particulares, profundizando la desigualdad agraria. Número 6. Julio de 1858, suspensión de pagos de la deuda y crisis económica.
El 17 de julio de 1858, Juárez declaró la suspensión de pagos de la deuda externa con Francia, Inglaterra y España. Para los comerciantes mestizos que importaban textiles y cacao, esto implicó bloqueos de puertos e incremento de aranceles, afectando sus negocios. Por su parte, terratenientes mulatos dedicados al cultivo de añil vieron como el crédito bancario se encarecía. La crisis económica golpeó duramente a sectores del Bajío y de Veracruz, donde la exportación dependía de financiación europea. En contraste, en la época virreinal, la corona garantizaba flujos de crédito para monopolios de comercio protegidos. La suspensión, aunque necesaria para la soberanía, provocó desempleo y cierre de talleres artesanales. Número 7. Marzo de 1859, Ley Lerdo estricta y la desamortización en el campo. En marzo de 1859, Juárez autorizó la venta masiva de bienes comunales eclesiásticos. Comunidades indígenas purépechas de Michoacán vieron sus parcelas de uso comunal subastadas sin que los propios comuneros tuvieran recursos para pujar. Terratenientes blancos y mestizos compraron reservas de bosques y aguas, restringiendo el acceso tradicional que sostenía economías de trueque. La desamortización, concebida para promover la propiedad individual al estilo europeo, terminó eliminando formas colectivas de posesión de la tierra que existían desde la colonia, empobreciendo a los sectores rurales más vulnerables. Número 8. Mayo de 1859, avance de la prensa liberal y exclusión rural. Con la libertad de imprenta, periódicos como el Monitor Republicano proliferaron en la capital, ofreciendo foros de debate para mestizos intelectuales y mulatos comerciantes. No obstante, el 85% de la población permanecía analfabeta, sobre todo en regiones indígenas y rurales. Las noticias circulaban en tablones parroquiales o de pueblo, controlados por autoridades eclesiásticas o conservadoras. La prensa liberal urbanita amplificó la voz de una élite ilustrada, pero dejó fuera a millones de campesinos e indígenas. Durante el virreinato, la información se difundía oralmente a través de pregones, con mayor alcance local. La modernidad liberal restringió la participación informativa de las clases bajas. Número 9. Diciembre de 1859, creación del registro civil y redefinición de la identidad. En diciembre Juárez instituyó el registro civil, separando el estado de la iglesia en asuntos de nacimientos, matrimonios y defunciones. Mestizos urbanos celebraron la facilidad de registrar legalmente sus uniones y herencias. Sin embargo, muchos indígenas y mulatos rurales desconocían la necesidad de los nuevos trámites y continuaron casándose en plazas parroquiales, quedando sin reconocimiento legal. Esta reforma, heredera del derecho europeo, transformó la manera de acreditar identidades y ciudadanías, pero marginó a quienes dependían de la documentación eclesiástica y oral de la época virreinal. Número 10. Enero-abril de 1860, campañas militares y exacciones al peón rural. A inicios de 1860, las campañas finales de la Guerra de Reforma exigieron a campesinos mestizos y mulatos de Puebla y Guanajuato reclutar caballos y víveres para las tropas liberales. En retribución recibían promesas de tierras comunales que nunca se cumplieron. Para las comunidades indígenas otomíes, la levada forzosa implicó abandono de cosechas y hambrunas temporales. La guerra civil, a diferencia de los conflictos coloniales del virreinato, vulneró directamente a productores de maíz y frijol, destruyendo redes de intercambio preexistentes y dejando secuelas económicas profundas. Número 11. Junio de 1860, Batalla de Calpulalpan y consecuencias económicas. El 22 de junio, la victoria liberal en Calpulalpan puso fin a la Guerra de Reforma. Sin embargo, la devastación de campos de batalla cercanos a Toluca y Querétaro arruinó cosechas y destruyó infraestructuras rurales, molinos, bodegas y caminos. Mestizos y mulatos terratenientes tuvieron que reinvertir en reconstrucción, endeudándose con prestamistas urbanos. Para indígenas de la sierra, la pérdida de infraestructuras comunales, como acequias, obligó a reconfigurar sistemas de riego tradicionales. La paz, a diferencia del orden colonial estable, demandó un esfuerzo de reconstrucción que saturó las economías locales. Número 12. Agosto de 1860, restablecimiento de las finanzas públicas. Con el fin de la guerra interna, Juárez impulsó decretos para reorganizar finanzas, fortaleció la Dirección General de Rentas y redujo aranceles internos. Comerciantes mestizos en Veracruz celebraron la reducción de impuestos, facilitando el comercio marítimo con Europa. No obstante, las comunidades rurales absorbieron nuevos impuestos directos a productos de primera necesidad, como el maíz y el azúcar. Esta medida buscó restaurar el erario al estilo ilustrado europeo, pero profundizó las deficiencias de subsistencia en las clases bajas que ya emergían tras la crisis de la Guerra de Reforma. Número 13. Septiembre de 1860, fomento de la instrucción secundaria laica.
El decreto para fundar escuelas secundarias laicas en la capital y provincias elevó el nivel educativo para mestizos de clase media. Hijos de trabajadores urbanos vieron en la educación una vía de ascenso social, podían aspirar a empleos administrativos. En pueblos indígenas, muchas primarias dependían aún de maestros franciscanos, generando tensiones, los curas reclamaban su papel y los liberales imponían planes de estudio en español, ignorando lenguas originarias. El choque cultural derivó en baja asistencia y rechazo a las nuevas escuelas en áreas rurales, mientras la élite urbana cosechaba talentos formados al estilo europeo. Número 14. Octubre de 1860, expulsión de jesuitas y concentración eclesiástica. Juárez profundizó las leyes de reforma expulsando a los jesuitas en octubre, confiscando colegios y bibliotecas. En la Ciudad de México, estos edificios se transformaron en cuarteles y oficinas civiles, liberando espacio para la administración laica. Para la élite ilustrada, fue un triunfo del racionalismo. Sin embargo, en Puebla y Michoacán, donde jesuitas habían impartido educación en náhuatl y purépecha, comunidades indígenas perdieron acceso a centros de aprendizaje multilingüe. El cierre jesuítico redujo la diversidad educativa y concentró la instrucción oficial en manos del Estado laico, replicando un patrón de centralización desconocido en el virreinato, cuando órdenes religiosas regulaban la enseñanza local. Número 15. Diciembre de 1860. Insurrecciones conservadoras y represión selectiva. Tras el fin de la Guerra de Reforma, conservadores bajo Miguel Miramón intentaron reavivar focos de resistencia en Veracruz y San Luis Potosí. El gobierno de Juárez respondió con juicios militares sumarios y fusilamientos emblemáticos. Para mestizos militares leales, fue lección de disciplina; para mulatos e indígenas acusados injustamente de conspiración, implicó represión violenta y confiscación de bienes. La crueldad selectiva reveló la contradicción liberal de Juárez, defensor de la ley y la igualdad, capaz de ejecutar a compatriotas en nombre del orden, una práctica que contrastaba con los juicios eclesiásticos más pausados del virreinato. Número 16. Enero de 1861, promulgación de la Ley Lerdo reforzada. El 25 de enero de 1861, Juárez reforzó la Ley Lerdo, prohibiendo rentas parroquiales y asegurando que tierras comunales eclesiásticas se pusieran a la venta bajo supervisión estatal. Hacendados liberales y algunos mestizos adinerados compraron hectáreas donde antiguas misiones tenían campos de cultivo. Comunidades indígenas, que usufructuaban esas tierras desde la colonia, perdieron sustento y fueron obligados a migrar como jornaleros. La venta de tierras, presentada como reforma agraria liberal, replicó disposiciones virreinales de reparto que jamás protegieron a los indígenas, reforzando su despojo. Número 17. Marzo de 1861, restauración parcial de servicios de beneficencia. Juárez autorizó que antiguos hospitales e instituciones de la Iglesia, expropiados en 1859, siguieran operando bajo administración civil. En la Ciudad de México, el Hospital de San Andrés atendió a mestizos y mulatos urbanos con enfermedades como viruela y tifo. No obstante, en las zonas rurales, los hospitales eclesiásticos convertidos en almacenes fiscales dejaron a barrios indígenas sin atención. La transición asistencial, vigente en la Nueva España como obra de órdenes religiosas, se vio incompleta bajo Juárez, ciudades beneficiadas, campo desasistido. Número 18. Abril-junio de 1861, suspensión de pago de deuda externa y consecuencias económicas. En abril de 1861, Juárez decretó la suspensión de pagos de la deuda externa, provocando sanciones comerciales y bloqueo de puertos. Comerciantes mestizos de Campeche y Cizal vieron caer exportaciones de henequén; mulatos importadores de productos europeos quedaron sin créditos. Pueblos costeros sufrieron desempleo y alza de precios. El choque económico, derivado de un acto soberano, se tradujo en desempleo y escasez de bienes de consumo, recordando que la independencia, en su momento, había generado esperanzas de prosperidad que, a finales de la década de 1850, no se cumplían para las clases medias y populares. Estos 18 datos retratan con detalle los primeros 2 años del gobierno de Benito Juárez, 1858-1860, la reactivación de la Constitución de 1857, la Guerra de Reforma, la expropiación eclesiástica, la modernización laica y la dura represión política. Veremos cómo estos cambios legales y militares, inspirados en modelos europeos y posvirreinales, beneficiaron a mestizos urbanos y liberales, mientras comunidades indígenas y mulatas rurales experimentaron despojo, marginación y violencia selectiva. La independencia y la reforma prometieron igualdad, pero en la práctica dejaron huecos que profundizaron las brechas sociales. Si te cautivó y quieres saber más sobre la historia iberoamericana, suscríbete a nuestro canal, regálanos un me gusta y dime en los comentarios qué otro periodo deseas explorar con la misma pasión y detalle. Hasta la próxima.